están los sindicatos del COBACH, el sindicato del CECITES, el sindicato del STAUS, el sindicato del STEUS, el sindicato de la UES, el sindicato del ICSON, sindicato de ICAXON, ayuntamiento de Hermosillo, sindicato del SUISTESON. Lógicamente, como lo mencioné al principio, somos los sindicatos que estamos iniciando o que estamos en esta gran lucha, ¿no? Nosotros tuvimos la reunión el jueves pasado, donde estuvo el director general del ISTESON, donde estamos demandando pues la implementación o la entrega de recursos económicos que hacía falta para rescatar el instituto. Ese día nos dieron un anuncio de que se van a otorgar cerca de 450 millones de pesos, que eso garantizaba en una parte el adeudo que se tiene o el déficit. Nosotros como sindicatos analizamos la propuesta y solicitamos que el día de mañana a la 1 de la tarde estuviera una mesa de trabajo donde estuviera el secretario de Hacienda, los sindicatos y el director general del ISTESON. ¿Por qué el secretario de Hacienda? Porque es la dirección donde se tienen que emitir los recursos a la dependencia del ISTESON. Del resultado de esta reunión, habremos de valorar nosotros como sindicatos si el paro que tenemos contemplado para el día martes 29 se va a iniciar el día miércoles 30. De no tener resultados favorables a estas peticiones, por los sindicatos valoraremos y seguiremos en el plan de acción que traíamos en conjunto. ¿Por qué esperamos esta mesa? Porque, palabras del director general del ISTESON, hay un déficit para poder cumplir el 2019 de 845 millones de pesos. Lo que están otorgando de manera verbal y que mañana tenemos que ratificarlo son 450 millones de pesos. De entrada, esos recursos económicos va a seguir teniendo crisis el instituto porque todavía faltarían cerca de 400 millones. Adicional a esto, hay un déficit en las pensiones y jubilaciones. El Estado adeuda por cuotas de los trabajadores del Estado, que dependen de la Secretaría de Hacienda y el Gobierno del Estado, cerca de 2,000 millones de pesos. Por eso el día de mañana haremos los secretarios las preguntas puntuales al secretario de Hacienda. Primero que nada, ¿cómo van a emitirse esos 450 millones de pesos? Y si eso va a garantizar de manera permanente el abasto de medicamentos. Y lo otro, ¿cómo va a resarcir los 400 millones que faltan y los 2,000 millones de pesos que adeuda el gobierno del Estado con el instituto? Esto sin considerar la mesa que habremos de tener con los diputados, porque todavía hay 3,000 millones de pesos que el gobierno anterior se llevó del instituto. De esa magnitud son los adeudos que tiene el gobierno del Estado y las otras administraciones con el instituto, que han originado que se retrasen las pensiones y jubilaciones y el desabasto de medicamentos. Se nos dijo que el medicamento va a estar de manera permanente, pero el día de mañana, en esa reunión con el secretario de Hacienda, tendrá que explicarnos de manera puntual y de manera periódica cómo se van a emitir los recursos para poder que el abasto de medicamentos, las pensiones y las jubilaciones se sigan otorgando de manera puntual. Ese es el anuncio que tenemos como Consejo Sindical. Esperemos y den seguimiento a cada uno de los planteamientos, y el día de mañana, después de la reunión de la 1 de la tarde con el secretario de Hacienda, habremos de definir las acciones que traemos ya en la agenda establecida por el Consejo Sindical Social y Permanente del Estado de Sonora. Muchas gracias. Quiero entender, el solo anuncio de inyección, el solo anuncio que el gobierno del Estado hizo tras un boletín de la inyección de 480 millones de pesos, entonces el puro anuncio ese no fue suficiente para posponer o cancelar el pago. El déficit que tiene de este año 2019 del instituto, el déficit refiere el dinero que ocupa para garantizar los medicamentos, la atención a la salud y las pensiones y las jubilaciones, son cerca de 850 millones de pesos, palabras del director general. El gobierno del Estado le debe inyectar, según la ley 38, garantizar
la viabilidad del instituto. Está otorgando 450 millones de pesos, que tenemos que ver cómo se va a emitir ese flujo. Faltarían 400 millones de pesos que habremos que tener en esa reunión, cómo se van a garantizar. Son aproximadamente 480 millones de pesos. Me llama la atención que cada año es la misma postura de ustedes, y sin embargo el gobierno del estado le sigue dando aspirinas para poder dar solución a este problema, y el problema sigue pasando en el transcurso del año, pero no les resuelve al 100% el problema. ¿Qué va a pasar? Porque ustedes también pidieron el cese del director de ICESOR. ¿Esa postura sigue firma aún cuando terminen de inyectarle esos recursos al ICESOR? ¿Qué va a ceder el sindicato en la mesa de mañana para que pueda no curarse el paro? Por eso nosotros establecimos el día jueves que era una prórroga. No hemos terminado las mesas de negociaciones. El día de mañana, del resultado de estas mesas, continuarán las acciones. El director general del ISTESON pues debe garantizarle la viabilidad del instituto. Nosotros hemos demandado que el instituto tengan personas sensibles que conozcan la problemática de la salud y no administradores que vengan únicamente a dar números. Queremos resultados. El problema del instituto es muy grave. Por eso ahorita ante ustedes les doy a conocer el gran desfalco que ha tenido el instituto y la falta de recursos financieros. Por eso nosotros en el Congreso del Estado solicitamos una mesa con la gobernadora del Estado, con el Congreso del Estado y con los propios sindicatos aglutinados en el Consejo Sindical y Social, en el entendido que una modificación a la ley no vamos a permitir que se graven más los sueldos y salarios de los trabajadores. No vamos a hacer una reforma que venga a gravar más la economía de los trabajadores. ¿Qué pasó con esa mesa, gente tripartita, con el gobernador? ¿Se va a hacer? Se dieron los pasos. El día de mañana es una de las primeras. En esa mesa habremos de solicitar también que se extienda al Congreso del Estado, porque si de ser necesario que el Congreso autorice recursos adicionales, tendría que venir de esas mesas de negociación. Es un problema financiero sumamente grave, y es cierto, los trabajadores están cansados porque el abasto de medicamentos se van a tener un mes, 2 meses y otra vez volvemos a lo mismo. Por eso es importante que la Secretaría de Hacienda en un escrito, en un documento, nos garantice la forma de cómo va a estar inyectando esos recursos para que no pase lo que ha estado pasando con el instituto. Una pregunta, si bien en la reunión que sostuvieron con los diputados, el Salvador había comentado de que están cansados los trabajadores de que los vean como estadística. Entonces, el cese sigue adelante a pesar de que le inyecten los recursos al ICESOR, porque son dos cosas aparte. Una cosa es el cese porque no ven que está tratando bien tanto a los agremiados al ICESOR, y la otra son los recursos que dependen del Estado. ¿Qué va a pasar en esa postura del cese del director? Nosotros, como los sindicatos han manifestado en los paros, ya han manifestado en las marchas, perdón, en la marcha han manifestado que no quieren al director general del ISTESON, ya corresponderá a las autoridades mientras la demanda de los sindicatos siga siendo el mismo. Nosotros estaremos exigiendo soluciones, respuestas, y si hay funcionarios que no cumplen con su función, lógicamente deben de dejar el puesto. Vamos a seguir con esa misma demanda si esa es la respuesta. Está latente el paro que tenemos postergado para el día 29. El día de mañana anunciaremos si el paro se va a establecer el día miércoles 30. Ese fue el acuerdo que se tuvo con los sindicatos. De no haber respuesta, las acciones van a continuar. Sí, también queremos el día de mañana, vamos a dejar ahí en la mesa, queremos que en el documento que va a firmar con el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno, tiene que comprometerse también a que aparezcan los 2.800 millones de pesos que están perdidos de la anterior administración. Eso es importante. Ese es uno de los puntos que tenemos que acordar el día de mañana. Y pues que si tienen que interponer una demanda, no sé si sea el gobierno del Estado o la Fiscalía Especial o quien corresponda, ante quien corresponda la demanda esa, porque son 2.800 millones de pesos de las cuotas de los trabajadores. Entonces, es allí donde se origina el problema. Y los otros puntos pues ya están muy claros, ¿no? Tiene que quedar el compromiso del secretario de Hacienda y del director del ISTESON y obviamente del secretario de Gobierno de que no van a faltar los medicamentos en el resto del año, y tiene que ser un documento, lo vamos a hacer público,
para que en su momento, si en dado caso de que así se llegue al acuerdo y no lo cumplen, simplemente nosotros ya no estaríamos hablándoles a una mesa de negociación ni al diálogo, estaríamos actuando como consejo sindical. Esa es la postura de nosotros. Simplemente el paro, no suspendimos el paro, simplemente estamos esperando si llegamos a un buen término el día martes, para nosotros ya estaríamos hablando, como dice el compañero Ramón, a las demandas o las acciones que habremos de emprender como sindicatos, ¿no? Pero son 3 cosas importantes. Tiene que quedar plasmado en un documento con la firma del secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda, el compromiso del abasto de medicamentos, y que aparezcan los 2.800 millones de pesos. También considero que ese es el problema. El otro punto, tienen que comprometerse también a liberar las pensiones y jubilaciones que tienen retenidas de manera ilegal. Esos son los 3 puntos importantes que nosotros buscaremos mañana en la mesa, y esperemos que llegaren a buenos acuerdos por el bien de todos los trabajadores afiliados al ISTESON. Un secretario que tenga... Yo sí quiero mencionarles al medio de comunicación, yo creo que estamos obligados nosotros como sindicatos a seguir en la lucha. Por obvias razones, la reunión pues la aceptamos también, porque hubo un compromiso que el secretario de Hacienda iba a estar presente. Mencionarlo que con anterioridad el secretario de Hacienda no estaba, pero hoy se comprometió el secretario de Gobierno, el licenciado Pompa Correa, de que estuviera el secretario de Hacienda, y para nosotros es algo importante. Pero como lo mencionan mis compañeros secretarios aquí, no nos basta con llegar a una mesa de diálogo mañana. Deben de existir compromisos para que nosotros podamos de cierta manera ceder un poco en cuestión del paro. Si no vemos resultados, vamos a seguir con la misma temática como lo hemos establecido en acuerdo en el Consejo Sindical. Es importante señalar que por parte de los académicos de la Universidad del Estado nos queda claro que esta no es una lucha que se vaya a resolver en un solo tiro. Nos queda claro que nos han estado dando largas a nuestra problemática, no se ha resuelto. Les hemos reiterado claramente también que ya no confiamos en ellos, que por lo tanto las acciones que vamos a ir tomando se van a ir endureciendo. Es evidente que esto puede tener repercusiones de distintos niveles, y por esa razón, tomando en cuenta el distinto tipo de servicios que estarían involucrados por los organismos que están como beneficiarios del servicio del ISTESON, que las acciones del Consejo miden cada paso. Se trata de lograr los objetivos, pero sin dañar los intereses de los beneficiarios de los servicios de las distintas instituciones. Pero debemos dejar claro, 1, el gobierno del Estado debe comprometerse como tal para cumplir sus obligaciones. 1, los 2.000 o más millones que no estén ahí no dependen de quién, del partido que se encuentra en el poder, sino de la institución llamada gobierno del Estado. Y queremos que se comprometan, no que nos prometan, sino que se comprometan a establecer las administraciones con tiempos específicos para ir dándole seguimiento a este cumplimiento de esos ofrecimientos que ya no tenemos confianza en ellos. Nosotros entendemos que estos 400 y tantos millones de pesos de lo que se habla, apenas, y tomando en cuenta que se modifica la forma de comprar medicamentos, apenas ajustarían o satisfarían el requerimiento de dinero para cubrir los medicamentos de este año, únicamente, ¿sí? Pero también queremos que estos 400 y tantos millones de pesos de lo que se habla, se establezcan compromisos verificables mensualmente para la compra de esos medicamentos. No queremos que nos digan, ahí están los millones y vamos a... No, queremos que nos digan cómo los van a ir administrando para darle seguimiento. Aquí habrá que recordar que integrantes de este consejo también son integrantes del Comité Técnico de Vigilancia y Fiscalización del ISTESON, y hay forma de darle seguimiento ahí, inclusive pidiendo auditorías a la brevedad. Ese es otro tipo de acciones que vamos a darle seguimiento. No todo se va a concentrar en el paro. El paro en última instancia es una demostración de congruencia de las distintas organizaciones que formamos parte de este consejo.
el déficit lo debe cubrir el gobierno del Estado al 100%, ¿sí? Y queremos un compromiso explícito para ello. Queremos ver al secretario de Hacienda comprometiéndose, porque es la responsabilidad de retirar de nuestros salarios y de los montos presupuestados para cada organización. Para dirigir el ISTESON es la Secretaría de Hacienda quien es responsable, y es esa Secretaría de Hacienda quien no ha hecho las entregas, sí ha hecho el retiro de los fondos de los presupuestos de las distintas instituciones, pero no se los ha entregado al ISTESON. Ahí es donde ha recibido precisamente la falta digamos, de cumplimiento de sus obligaciones, llámese fraude, llámese robo, llámese corrupción o como quiera. Ese ha sido el problema central. Secretaría de Hacienda retiene, pero no entrega a ISTESON. Queremos darle seguimiento a este asunto, porque tampoco confiamos ni en este ni en ningún otro secretario de Hacienda. ¿Sí? Una duda, ¿está confirmado ya la asistencia del secretario de Hacienda? Porque sabemos que no. Ahorita nuestros compañeros que me antecedieron en la palabra, secretarios, habían dicho que en ninguna de las reuniones ha estado presente el secretario de Hacienda. El compromiso del día jueves es, por instrucciones de la gobernadora, que estará presente a la 1 de la tarde el secretario de Hacienda. De no darse ese acuerdo, lógicamente no avanzaríamos en nada. Tiene que estar el secretario de Hacienda en la reunión para que explique, lo firme, establezca los plazos del pago permanente de los recursos para que los derechohabientes tengan medicamentos todo el año y se abata el rezago de las pensiones y las jubilaciones que tenemos pendientes. Una duda, ¿son 2 reuniones o tiene que estar mañana? Mañana a la 1 de la tarde en el ISTESON. Y ahí va a estar el director general del ISTESON, el secretario de gobierno y el secretario de Hacienda. Es el compromiso. Y los sindicatos. Es el compromiso. ¿El paro para el 29 o para el 30? Mañana 29 tenemos la reunión a la 1. De la reunión que tengamos a la 1, de los resultados que queremos los sindicatos, habremos de anunciar el paro para el día 30, el siguiente día. Pues todo esto que hay, dinero perdido, dinero extraviado, ¿dónde está ese dinero entonces? ¿No hay ninguna denuncia, alguna demanda jurídica? ¿Quién? Es por eso que dijimos ahorita al inicio que queremos que el gobierno del Estado, como responsable de las finanzas públicas, pues tiene que emitir una demanda que resulte responsable por el defecto financiero que originó y que es lo que es, y que ese es el origen de la situación actual que atraviesa el instituto, ¿no? Creo que ellos son los responsables de las finanzas públicas y son los que tienen que emitir la demanda correspondiente ante quien resulte responsable. Quisiera que te está comentando que no voy a hacer otra vez nomás a doble con el dedo. A ver, ahorita compañero... Eso va a ser el de Hacienda ahí. Esperemos que mañana con el de Hacienda se firme compromiso. Debemos de firmar una minuta y creo que son las autoridades ellas son autoridades correspondientes que tienen que dispersar los dineros y tienen que decir por aquí y por acá y cuánto hay. Yo creo que los sindicatos hemos sido responsables. Estamos hablando de un déficit de varios miles de millones de pesos. Estamos dando los pasos necesarios para poder que se resarga el daño al patrimonio del instituto. ¿De quién? De otras administraciones que se llevan el recurso, de dineros que adeudan la dependencia del gobierno del Estado con el instituto y de resarcir el déficit financiero que tiene el instituto. ¿Alguna pregunta, compañero medio de comunicación? Si no hay más, pues les agradecemos su atención y esperemos continuemos con este tipo de reuniones para explicar los avances que tenemos de las distintas acciones del Consejo Sindical, Social y Permanente del Estado de Sonora. Muchas gracias.